yo te doy la honra, aleluya, a nuestro Dios, al que vive y reina, a el santo, la gloria, aleluya, a nuestro Dios. Bienvenidos a Minutos de Reflexión, un espacio donde se predica la palabra de Dios. Un espacio donde se comparte las mejores alabanzas para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así, ajeno a su voluntad, llorar va a ser en vano si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Seguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué es lo que te detiene para entregar tu vida a Él. Lo que sea, Él lo entiende, porque Él vino y fue humano también. Búscale ahora que hay tiempo. Es tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy, cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Búscale ahora que hay tiempo, no desperdicies tu tiempo, que mañana tarde será.
Dios te bendiga. Te invitamos a que escuches la meditación de la palabra de Dios por medio de nuestro hermano y pastor Andradis Peña. De lo que significa santificarse, dice que es purificarse, consagrarse, dedicarse, limpiarse, separarse para Dios. Todo ese proceso no lo puede hacer mi vecino, ni mi hermano, ni ningún otro más que yo mismo. Entonces, en ese sentido, tengo que tener claro que la santificación va por mi cuenta, que yo soy el que tengo que separarme del mundo y enfocarme en el camino hacia Dios para lograr ser santos. La santificación como tal es el proceso para volverse santo. Es decir, adquirir, escúcheme bien mis hermanos, adquirir o asemejarse lo más posible a Dios. En la santificación, en ese proceso, lo que nosotros logramos es volvernos como Dios es, santo porque Él es santo, lograr llegar a esa santidad. Ustedes dirán, no, pero qué difícil es. No, es difícil si lo vemos así desde ese punto de vista, pero es fácil cuando nos ponemos en las manos de Dios y creemos en Él. Hay creyentes que permanecen en una misma línea durante todo su proceso del seguimiento hacia Cristo. Siempre permanecen en la misma línea. Y hay veces que como avanzan un poquito en su nivel espiritual hacia Dios, vuelven y caen en la misma línea. No es bueno, mis hermanos, que nosotros estemos siempre en la misma línea. Lo que les decía hace 8 días, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de buscar su rostro, usted va a permanecer en la misma línea y en un momento dado puede caer de esa línea a una parte negativa. De la línea hacia arriba vamos a poner lo que es positivo y de la línea hacia abajo vamos a decir que es negativo. Pero el estar en esa línea recto nos hace como aquella persona que es tibia, que ni es frío ni es caliente, sino que permanece en la misma línea. Y Dios no nos recomienda que nosotros permanezcamos siempre en la misma línea. ¿Por qué conformarnos siempre a hacer lo mismo, a orar lo mismo, a cantar lo mismo que venimos haciendo durante 20 y 30 y 40 años? ¿Por qué siempre mantenemos esa misma línea? ¿Por qué no somos capaces de superar esa línea y hacer algo más para Dios como humanos, como creyentes que somos? Cuando procuramos crecer en Dios, podemos alcanzar un nivel más alto de espiritualidad, lo cual nos va a dar mucha más fortaleza para en los momentos de debilidad nosotros enfrentarlos y salir adelante en el nombre de Jesús. Pero no podemos seguir viviendo en la misma línea. Si yo les preguntara hoy un texto de la palabra de Dios, seguro que usted recuerda el texto que se aprendió casi el primer día en que usted inició el camino de Dios. Pero si yo le dijera cuál fue el texto bíblico que usted aprendió la semana pasada, usted me diría, o no lo sé, puedo estar equivocado. Usted me diría, no. El texto de la semana pasada, sí fue este. Pero cuando yo solo recuerdo ese primer texto bíblico que hace tantos años llevo en el camino del Señor, significa que yo no he subido de esta línea, permanezco en esta línea y el Señor no nos manda que nosotros sigamos por ese nivel espiritual. Él quiere que nosotros cada día vayamos creciendo como la luz de la aurora. ¿O ustedes creen que el día se hace de la noche a la mañana? No, poco a poco va saliendo el sol hasta que nos deja la oportunidad de ya poder ver sin la luz artificial. Pero necesitamos seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento de Dios. ¿Cuándo nos sacudiremos realmente
de esta costumbre de estar siempre con nuestro Dios en el mismo nivel. Ya paremos, mis hermanos. Día por día necesitamos cada día estar más cerca de Dios. Y más cerca de Dios quiere decir buscar cada día más su rostro. Leer la palabra de Dios para obtener conocimiento y sabiduría. En 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos y amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes nos hacen la misma línea, ¿cierto? Como que vamos por la misma línea. Firme y constante, voy por la misma línea. Pero hay algo más que nos dice el Señor: creciendo. Cuando ya dice la palabra de Dios creciendo, ya tú te tienes que salir de esa línea y subirte a un nivel más cerca de Dios. Decreciendo quiere decir que vas para abajo. Pero cuando hablamos de crecer quiere decir que voy para arriba. Mi nivel espiritual no puede ser el que tenía la semana pasada. Mi nivel espiritual no puede ser el mismo que tenía ayer. Mi nivel espiritual de hoy cada día debe ir creciendo. Y dice creciendo en la obra del Señor siempre, siempre creciendo. ¿Por qué nos estancamos? ¿Por qué retrocedemos? El Señor no nos mandó a retroceder, sino a seguir hacia adelante. Porque hay galardón grande del Señor. Porque dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces dejemos esa costumbre de hacer siempre la misma rutina con el Señor. Que voy y estoy cada 8 días, alabo al Señor y me fui para mi casa. Y en mi casa no hice nada por mi propia cuenta en cuanto a la búsqueda del Señor. Si usted no obliga a esta carne a arrodillarse a orar, la carne no te va a decir, venga, vamos a orar. Si no hay alguien que toma la decisión de hacerlo. Nosotros debemos ser semejantes a Jesucristo. Imagínense hasta dónde tenemos que nosotros alcanzar a llegar. A la semejanza de Jesucristo. La Biblia nos enseña que el mismo Jesús, cuando estuvo aquí en tierra, Él iba creciendo en sabiduría y al mismo tiempo en estatura. Si yo tengo 40 años en el Evangelio, mi nivel espiritual no puede ser el mismo que cuando yo inicié. Mi nivel espiritual debe ser mucho más alto porque yo debo también ir creciendo, así como dice la palabra de Dios que Jesucristo crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, la palabra de Dios no nos recomienda que nos quedemos estancados y quietos o que solo estemos firmes. No, tenemos que ir creciendo, como dice la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, 22 al 1, 22 y después del 2 al 3 del mismo Primera de Pedro. Leamos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es la que nos convence realmente si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal. Dice Primera de Pedro 1, 22, habiendo purificado. ¿Qué quiere decir purificar? Quiere decir eliminar de pronto esa suciedad, eliminar de pronto los prejuicios, eliminar de pronto aquellos pecados que impiden acercarnos a Dios. Eso es lo que quiere decir habiendo purificado. ¿Qué es lo que el Señor purificó? Vuestras almas. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Si usted quiere crecer espiritualmente, obedezca a esta verdad, obedezca a la palabra de Dios. Mediante nuestra carne, no, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido.
¿Cuántas veces hemos fingido ante Dios ser lo que no somos? Y levantarnos y con nuestras manos quizás cargadas de tantas cosas, fingiendo ante Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos dice que para el amor fraternal no fingido. ¿Cuántas veces ha demostrado a tu prójimo que le amas y realmente no le amas? ¿Cuántas veces has fingido con tu vecino de darle un abrazo cuando realmente lo estás haciendo de una forma hipócrita? Eso no es santificarse en el Señor. Nuestra santidad va mucho más allá. Amaos unos a otros entrañablemente, entrañablemente. Eso es con todo el corazón. Amaos unos a los otros. Si yo quiero permanecer en ese camino de la santidad, debo ser muy honesto conmigo mismo, con Dios y con las personas que me rodean. No puedo seguir siendo igual. Tengo que cambiar. Amaos entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si realmente nosotros queremos cambiar y ser diferentes y salir de esa misma línea espiritual que llevamos todo el tiempo y subir ese nivel, debemos hacerlo por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Sigue diciendo la palabra de Dios, porque toda carne, ahora ya estaba hablando del alma, ¿cierto? Ahora habla de la carne. ¿Qué es la carne? Es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Se seca y la flor se cae. Así mismo es el hombre. Pero cuando confiamos en el Señor, nosotros la palabra de Dios la tomamos para fruto de nuestra alma, del crecimiento espiritual de nuestra alma. Dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece en nosotros para siempre, nosotros permaneceremos en Dios y estaremos reinando para siempre. ¿No es algo hermoso tener la palabra de Dios en nuestra vida? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ahora sí. Desechando pues toda malicia. Esto ya está hablando a nosotros. ¿A qué? A nuestra carne. Desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones. ¿Qué son detracciones? Quiere decir difamaciones, llámesela cualquiera, maledicencias, calumnias, murmuraciones. Todo eso es lo que son las detracciones. Y dice el verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Qué pasaba a ustedes que fueron madres cuando le daban a sus hijos una comida, cuando eran niños de pecho, le daban una comida que no debía darles, no le daban del pecho? El niño se enfermaba, vómitos, diarrea, porque era una comida adulterada, no estaba adecuada para su cuerpo. Pero la palabra de Dios nos dice, desead. ¿Cuándo nosotros realmente deseamos esta palabra? Si cuando alguien va a predicarnos la palabra de Dios, ya se está tardando demasiado, el tiempo está corriendo, yo tengo una cita, pero estamos en las alabanzas y bueno, hasta se las baila y se las aguanta. Pero cuando arranca la palabra de Dios, inicia la predicación de la palabra de Dios, empieza a picarnos la cola. Queremos levantarnos, no queremos estarnos ahí. Ya me duele la espalda, ya me muevo para un lado, ya me muevo para el otro lado. No aguantamos la palabra.
Pero hoy lo que nos dice la palabra de Dios es que deseemos esa palabra. Como a los niños recién nacidos, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis en salvación. Usted puede cantarle aquí al Señor todo lo que usted quiera y todo lo que usted quiera, pero si usted no escucha la palabra de Dios, usted no va a tener conocimiento realmente de la salvación de Dios. Es que a mí me gusta ir a los cultos porque cantan bonito. Y la prédica, es que se demoran mucho. Es que hablan siempre como lo mismo. Y no desean la palabra de Dios. Casi que por ellos dijeran, ¿sabe qué? Vámonos al culto, cantemos, alabemos a Dios y vámonos para la casa. Se acabó la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios dice que es importante para nuestra vida, porque para ella es necesario para que crezcamos para salvación. ¿Qué dice? ¿Nos mantengamos para salvación? No. Dice crecer para salvación. Hoy es el día en que nosotros debemos crecer para salvación. Dejemos de ser tan conformes con lo que hacemos. Sacudámonos, salgamos algo diferente para Dios. Que nosotros hoy en día tomemos la iniciativa de algo que realmente me cueste. ¿Qué te cuesta a ti en un momento dado del servicio a Dios? ¿Te cuesta acercarte a un amigo y decirle, venga, Cristo te ama? ¿Te cuesta? ¿Qué tal si lo intentas? ¿Qué tal si nos cuesta tanto orar? ¿Qué tal si realmente te arrodillas a orar a Dios? Pero para que logremos salir de esa línea, debes hacer algo diferente. No puedes seguir igual. Debes crecer. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Existen 3 clases de santidad en este proceso para llegar a la salvación, a ser santos, perdón. 3 clases de santidad. Una que es la posicional, otra que es la progresiva y otra que es la perfecta. Estos tipos de santidad son los que debe tener el creyente con Dios. Los 3, no uno solo. Los 3 tipos de santidad. Nosotros debemos tenerlas en este proceso de parecernos más a Dios. La santidad posesional, la santidad posicional, no posesional, sino posicional. Es la que se adquiere en el momento en que obedecemos el Evangelio de Cristo. Y hace referencia a la posición en la que Dios nos pone al obedecer el Evangelio y nos hace recordar la posición en que estábamos antes y lo que somos ahora. Cuando uno acepta este Evangelio, acepta seguir el camino de Cristo, lo pone a Dios en una confrontación, le dice, ¿le parece bueno lo que usted está teniendo ahora o lo que usted vivía antes era mejor? Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Lo sabíamos o no? Sí. Los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Quiénes son los que realmente heredan el reino de Dios? Los que son justos. Y lo hemos leído muchas veces en la palabra de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Ahora le digo, ¿a usted le parece justo vivir en una misma línea espiritual todo el tiempo? Eso no es justo. Tenemos que sobrepasarnos de esa línea. No erréis. Y este texto bíblico lo hemos leído muchas veces. Y a muchos les duele y aún les sigue doliendo porque aún siguen cometiendo esta clase de pecados. No erréis, ni los fornicarios, aquellos que viven sin casarse, son fornicarios, son adúlteros.
ni los idólatras, aquellos que siguen todavía. Cuando le lee uno esta palabra dice, ay, otra vez empezó con esa misma listica, y les duele. ¿Por qué? Porque, uy, fornicario, yo soy. Idólatra, uy, yo soy. Adúltero, uy, yo soy. Afeminado, no, bueno, ahí sí no soy. Pero ya lleva 3 de las que puede decir, yo soy así. Y la palabra de Dios está diciendo, no erréis, no se equivoque. Ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Qué triste que un niño le haga a uno esta pregunta: yo quisiera que mi papá dejara de tomar trago. Sin yo preguntarlo, el niño vino y se me acercó y me dijo: yo quisiera que mi papá dejara de tomar trago. Y la palabra de Dios aquí dice: ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Se dice que en los borrachos, esta mañana cuando veníamos con mi esposa, había un señor en toda la acera, parecía más muerto que vivo, botado totalmente. Y no estaba muerto, porque si no estuviera muerto estarían todos los demás mirando a ver cómo. Estaba borracho, pasaba todo el mundo, apenas lo miraba, ahí tirado. Eso es lo que le agrada al hombre, que Satanás los tenga así, los tenga desechados por la humanidad. Porque a ver, ¿qué hombre va y se acerca a un borracho y va y lo ayuda? Ninguno. ¿Dónde estaban esos amigos que estaban sentados al lado tomando? Ni uno solo. El hombre estaba ahí botado, y hubiera llovido, haga lo que haga. Hemos visto que hasta muchos están por ahí sentados así en la borrachera, y hasta el perro va y los orina. Eso es lo que ganan con sus borracheras. ¿Tiene algún fruto eso? Ninguno. Ninguno. Y fuera de eso le espera algo peor, y es que no heredará el reino de Dios. Eso la verdad es muy triste. Ver a una persona en una situación tan difícil como esa, y que fuera eso es sufrimiento. Para mí eso es sufrimiento, porque ese cuerpo allá botado hasta con ese frío del pavimento, eso es sufrir. Pero como eso es lo que les agrada, pero buscar de Dios no les agrada. Pero dice la palabra de Dios: y esto erais algunos, no todos. Algunos de nosotros practicábamos esto antes. Pero qué bonito que la palabra del Señor hoy nos diga: y esto erais, mas ahora no son. Aleluya. Mas ya habéis sido salvos. Eso es lo que, cuando nosotros tenemos esa santidad posicional, el Señor nos tiene aquí y nos muestra lo que éramos antes y lo que somos hoy, para que valoremos lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esa santidad posicional lo que hace con nuestro Dios es mostrarnos que lo que usted ha cogido, ha adquirido, ha tomado posición de esto, es algo hermoso para tu vida, porque lo que eras antes, ahora no lo eres. Ahora eres diferente y tienes algo más hermoso, que es una herencia en el reino de los cielos. Esa santidad posicional se produce en el momento de nuestra conversión a Dios, en el momento en que tomamos la decisión de seguir a Cristo. ¿Será que hay alguien hoy en este día que quiera tomar esa decisión
de seguir a Cristo, de empezar ese proceso de santificación. Nosotros tenemos varios ejemplos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de cómo Dios ha cambiado personas que uno diría nunca podrían cambiar, pero hoy los ha hecho hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que están enfocados en esa herencia que Dios tiene para nosotros. La santidad posicional se refiere a los creyentes que son santos por la aceptación de la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Ese es el único camino que nos conduce a la vida eterna. Es el camino que nos muestra Dios por medio de su palabra. Entonces la santidad posicional la debes tomar. Todos debemos tomar esa santidad posicional, y es la de convertirnos a Cristo, iniciar ese camino de nuestra santidad para que podamos ser santos como Él es y llegar realmente a lo que Dios nos ha prometido para nosotros. Santidad progresiva, como su palabra lo dice. La progresivo es un proceso donde los creyentes incrementan su nivel espiritual de tal forma que cada día nos parezcamos más a Cristo. Y este es un proceso que como creyentes debe durar toda la vida. No es que hoy sí, mañana no, sino que debe ser toda la vida hasta que Dios nos tenga aquí en la tierra o hasta que Dios levante su iglesia. Pero es el tratar de llegar a ser como Dios es, a parecernos realmente a Cristo, no igualarnos a Él, porque nunca lo vamos a llegar a ser, pero debemos procurar ser como Cristo fue aquí en la tierra. ¿Alguien puede acusar a Cristo de pecado aquí en la tierra? Ninguno. Pero qué triste que alguien te diga a ti: usted es un pecador. No venga a decir que usted es el santo. ¿Quién dijo que usted como cristiano debe hacer esto o aquello? Hasta nuestra propia conciencia nos acusa. No necesariamente que alguien venga y nos diga, sino que nuestra propia conciencia realmente nos acusa de que estamos haciendo algo malo. Pero nuestra santidad debe ser progresiva, no se puede quedar ahí. Como lo decía, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo dice Proverbios capítulo 4 verso 18. Lo leíamos el mes pasado que estábamos leyendo el libro de Proverbios. La santidad progresiva es el proceso de volvernos más parecidos a Cristo. Efesios capítulo 4 verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros. Cuando Dios estuvo aquí en la tierra, Cristo estuvo aquí en la tierra, Él era benigno con las personas, era bueno con las personas. Benigno, ¿qué quiere decir? Algo que es bueno. Maligno, algo que es malo. Esto sucede mucho en términos de medicina, cuando el médico lo dice: tienes algo maligno o tienes algo benigno. Cuando es algo benigno, tú descansas. Pero cuando es algo maligno, te preocupas. Pero la palabra de Dios dice: antes sed benignos unos con otros. ¿Cómo? Misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nos queremos parecer a Cristo y no podemos perdonar. Queremos parecer a Cristo y no podemos olvidar las ofensas. Nos queremos parecer a Cristo y no dejamos de pecar. No dejamos de maldecir. No dejamos las malas palabras. Nos queremos parecer a Cristo y ni siquiera somos capaces de leer la palabra de Dios. Nos queremos parecer a Cristo y le brindamos cualquier alabanza a nuestro Dios, una alabanza que no te toca ni lo más profundo de tu corazón.
Cuando una alabanza tú la entregas a Dios, algo pasa en tu vida. El cuerpo inmediatamente reacciona a eso. Y lo que más he visto cuando alguien le entrega una alabanza a Dios es que empezamos a derramar lágrimas y uno no sabe por qué, pero uno sabe que es la gloria de Dios que está en uno, porque le está uno brindando una alabanza a Dios de todo corazón. Entonces, si nos queremos parecer a Cristo, debemos seguir creciendo. Debemos andar como Él anduvo. Eso lo dice la palabra de Dios en Juan, 1 Juan capítulo 2, verso 6. Debemos ser misericordiosos, perdonando unos a otros. Y dice 1 Juan 2, 6, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cómo es nuestro andar aquí en la tierra? ¿Realmente es como realmente el Señor anduvo? ¿Cómo fue el camino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué hacía Jesús cuando estaba aquí en la tierra? Y vemos que desde que Dios arrancó a predicar el evangelio, desde que estaba muy chico, predicaba el evangelio. Predicaba que había un infierno, que llegaría un fin para la humanidad. Sanaba a los enfermos, hacía milagros. ¿Realmente nosotros hacemos eso? Dice que debemos andar como Él anduvo, sin pecado. En 1 Corintios 11:1 dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Nosotros imitamos realmente a Dios? ¿O estamos imitando es al pastor? ¿Estamos imitando de pronto al hermano, a la hermana? ¿No somos auténticos? Si queremos ser realmente auténticos, debemos imitar realmente a nuestro Creador, ser imitadores de Cristo, no de los hombres. Jesús nos dio ejemplo, que lográsemos llegar a imitarlo realmente como Él es. En Juan capítulo 13, del 12 al 15, dice la palabra de Dios: así que después que les hubo lavado los pies. Mire la humildad de nuestro Dios. Usted imagínese los pies de los apóstoles y con chanclas. Y si llegasen a tener unas botas, imagínese aún más que cómo estarían los pies de los apóstoles. Muchos hasta así con la nariz tapada. Pero Dios es tan sencillo y tan humilde, que tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque es el Señor y es el maestro, porque yo lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies de los unos a los otros. Eso es un acto de humildad. Eso no es un acto de soberbia y de ser altivo. Vaya, dígale usted a uno de estos grandes ricachones de este mundo: venga, láveme los pies. ¿Usted qué le pasa? Si acaso le digo a mi empleada que vaya y lo haga, pero que yo le lave los pies a usted. El hombre como tal es altivo. Y es que es más, vámonos aún más cerca. De pronto el padre con el hijo y el hijo con el padre pueden lavarse los pies, pero muchas veces hasta entre los hermanos, para lavarse en los pies cuesta. Pero la palabra de Dios nos dice que Él nos está dando ejemplo de hasta dónde nosotros tenemos que imitar a Dios, hasta llegar a ser humildes, pero de una forma tan humilde que uno tenga que servir a los demás, en servicio a los demás. Por eso dice la palabra de Dios: pues si yo, el Señor, el maestro, no es cualquiera, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies,
Vosotros también debéis lavar los pies unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El ejemplo es el que uno debe seguir. ¿Qué ejemplo estás siguiendo? ¿Cuál es el ejemplo que nosotros estamos tomando que nos pueda ayudar a llegar a la santidad de Dios? Colosenses capítulo 3 verso 13 dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero cuesta perdonar. Si te cuesta mucho, eso te está alejando de la semejanza de Dios. Y lo que Dios quiere es personas, hijos que se parezcan a Él. Cuando un padre tiene a su hijo y le dice: uy, tiene los mismos ojos del papá, tiene la misma expresión del papá, la misma nariz del papá, la misma nariz, los mismos orejas de la mamá. Entonces el papá ya como que no le gustó. Quiere que se parezca más a él. Y cuando le dice: uy, se parece más a él, él se crece. Y cuando es a la mamá igual: ay, el cabello igualito a la mamá, mire, le salió la misma pequita, ay, sí, qué bonito, mijo. Y son felices porque se parecen a su padre. Así mismo nosotros como hijos de Dios debemos parecernos a nuestro Padre. Cuando un padre ve que su hijo se parece tanto a él, o sea, lo reconoce, lo recoge y casi que no necesita: yo no necesito ni darle apellido, ese es mi hijo, mire, yo lo estoy viendo. Pero cuando no, ese hijo no se parece al papá, hasta que dice: uy, no, yo creo que va a tocar hacerle una prueba de paternidad porque yo dudo de que sea mi hijo. Qué triste que el Señor dijera: yo no creo que usted sea hijo mío, usted no se parece a mí, usted no hace mis obras, usted no ha tomado mi ejemplo. Que el Señor nos ayude hoy, porque hoy necesitamos salir de esa misma línea espiritual que venimos tomando y parecernos realmente a nuestro Padre Celestial. Si hoy realmente nosotros somos hijos de Dios, tenemos que parecernos a Dios. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La santidad progresiva se produce a través de la obediencia de la palabra de Dios para querernos volver más parecidos a Cristo. ¿Cómo tú realmente quieres parecerte a Dios si no tienes el conocimiento de Dios? Si tú no sabes realmente quién es Dios, ¿cómo crees que te vas a parecer a Él? Por eso las personas que son del mundo parecen más al mundo. Les ponía el ejemplo de la persona que estaba acostada esta mañana borracho, tirado. ¿Será que ese ser se parece a Dios? Yo creo que no. Se parece más a Satanás que a Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que parecernos a Dios. Y hay otro: santidad posicional, santidad posicional, santidad progresiva, que cada día nos parezcamos más a Dios. Y la santidad perfecta. Esas tres santidades las debe tener el Hijo de Dios. Uy, pero la santidad perfecta solo le pertenece a un solo ser, y es a Cristo. Esa santidad solo le pertenece a Cristo, la perfecta. Pero también en nosotros se va a producir cuando estemos viendo a Dios cara a cara, cuando estemos con Él. Ahí podremos nosotros decir que tenemos una santidad perfecta, porque si ya logramos parecernos realmente a Dios y Dios nos abrió los cielos
el reino que tiene para sus hijos, realmente ahí yo puedo decir, yo sí soy un hijo de Dios, yo me parezco realmente a Dios, estoy dentro de la santidad perfecta. Apocalipsis capítulo 22 verso 1 al 5 dice, Apocalipsis capítulo 22 del 1 al 5 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque su Dios, el Señor, los iluminará. Y preste la atención a esto: y reinarán por los siglos de los siglos. Aleluya. Reinarán por los siglos de los siglos. En esa santidad perfecta se va a dar cuando estemos ahí y veamos a nuestro Dios tal como Él es. Y ahí es la victoria más grande que usted ha obtenido en su vida cristiana, porque reinará por los siglos de los siglos. En Éxodo capítulo 19 versos 5 al 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Pero qué tienes que hacer? Oír la palabra de Dios, guardar el pacto de Dios, guardar los mandamientos de Dios. Eso te va a hacer a ti que entres en el plan de la santidad de Dios, y va a lograr en ti que seas una gente, como dice la palabra de Dios claramente, gente santa. La santificación es la obra perfecta de la palabra de Dios. Es la obra perfecta de la palabra de Dios, que transforma al creyente para hacerlo semejante a Cristo. Romanos capítulo 12 verso 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovarse. ¿Cómo se renueva un águila? Cuando empieza a echarse pico y a quitarse todo aquello que se ve envejecido. Qué bueno que nosotros también, por medio de la palabra de Dios, nos renováramos cada día en Dios. El renovarse en Dios permite que tu santidad aumente. Seamos perfectos, dice la palabra de Dios, perfectos, porque dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero hubo un hombre a quien el Señor le exigió perfección, y fue Abraham. En Génesis capítulo 17 verso 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. O sea que Dios
nos está pidiendo a nosotros que debemos ser perfectos. Uy, no, sí podemos ser perfectos. Quítese eso de su mente. Sí podemos ser perfectos. ¿Qué es ser perfecto? Obedecer la palabra de Dios, no pecar. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Entonces sí podemos ser perfectos, porque Dios no nos ha llamado a que seamos siendo los mismos de siempre, sino que nos ha llamado a santificación, a que seamos diferentes. Recuerda que cada uno dará cuenta de sí mismo a Dios. Cada uno de nosotros tenemos que santificarnos, como dice Romanos capítulo 14 verso 2, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Entonces busquemos nuestra santificación. Apártese del mundo. Quítese esa costumbre de seguir siendo siempre lo mismo. Es que yo soy así y así me quedo. Hace poco tuvimos una confrontación con algunas personas que estábamos teniendo algunas dificultades en el acueducto, entre un acueducto que está más abajo y el nuestro. Y nos vimos los directivos, y uno de ellos súper alterado, pero alterado. Y pues uno de los miembros de nuestra junta le dijo: pues entonces, hermano, si usted no si usted no sabe hablar, hermano, retírese de aquí, que nosotros necesitamos gente que vengamos a conciliar y no aquí a pelear. Es que yo hablo así. Entonces, ¿por qué habla así? Nosotros tenemos que aceptarlo así. No, nosotros tenemos que cambiar. Mira, créeme, y se lo digo en el nombre de Jesús, tú pones eso que necesitas cambiar en las manos de Dios y Dios te ayuda a cambiar. Pero tú necesitas ponerlo en las manos de Dios y tú necesitas reconocer que tú fallas con eso a Dios. Reconozcámoslo. Señores, qué cosa tan difícil para mí poder hacer lo bueno delante de tus ojos. Hacemos 10 cosas buenas y una mala, perdimos. Concéntrate en eso malo. Si tú eres una persona que lee la palabra de Dios, que ora a Dios, que alaba a Dios, pero que te cuesta obedecer, que maldigas, que digas mentiras, pues concéntrate en eso, a ver qué es lo que está pasando. Y proponte en tu corazón y dile: Señor, mire, mi pecado es que yo no puedo dejar de mentir. Lo llevo tan metido en mi sangre que no lo puedo dejar de hacer. Te lo presento en tus manos, Señor. Mi deseo es cambiar, pero yo necesito que tú me ayudes. Yo quiero parecerme más a ti, Señor. Tú no mentías, ni has mentido, ni tu Biblia, ni la Biblia, la palabra de Dios nos trae mentiras a nosotros. Entonces, ¿qué hago yo mintiendo? Yo tengo que cambiar, tengo que poner ese propósito en mí. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.